se bromeaba mucho de que la carrera de psicología era una carrera MMC. ¿Sí sabes qué quiere decir? Mientras me caso. Yo siempre pongo el ejemplo que es como un mapa del tesoro. Yo siempre le digo a mis pacientes, tu generación tiró los mapas a la basura. Y me decían, algo que he notado mucho del mexicano es que no sabe decir que no. Que no es lo mismo buscar el significado de la vida que darle un sentido a la vida. ¿Me escucho bien? ¿Se escucha bien? Pues para mí se escucha ¿Sí? perfecto. Ujú. Se escucha súper perfecto. Muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. El tema va a ser el hombre en búsqueda de la felicidad. Entonces va a estar muy interesante porque lo vamos a ver desde una perspectiva psicológica y filosófica. Así que no te lo puedas perder porque aquí mi querida compatriota, porque aparte somos mexicanas las dos, y bien, bueno, leyendo tu autobiografía, vi que tenemos harto en común y ahorita te voy a contar el por qué. Las dos somos mexicanas y pero voy a presentar a mi querida invitada. Ella es Mariluz Barrera González, psicofilósofa, psicología con maestría en filosofía y diplomado en grandes religiones por la Universidad Anáhuac. Certificada internacional en prácticas colaborativas, consultoría filosófica y terapeuta existencial. ¡Wow! Esto me voló la cabeza, qué bonito. Diplomado cruzado umbrales, descifrando a Chesterton, Lewis y Tolkien por la UNSTA en Argentina. ¿Pero esto fue virtual o si Sí, estuviste? fue virtual, fue virtual. Ah, yo dije, aparte todo estuvo hasta la Real Argentina, Buenos Aires. Fue psicóloga de la Universidad de Psiquiatría Infantil del Hospital Psiquiátrica de Yucatán y coordinadora de atención psicológica del Sistema de Atención a Niños y Niñas y Adolescentes con problemas de farmacodependencia en Campeche. Directora y fundadora del Instituto Hipatía y de la Biblioteca Sala de la lectura del gato de Alicia, disfruta el trabajo de filosofía y teología con niños y adolescentes. Activista, sobreviviente de lupus, esposa, madre, bloguera, columnista, ciclista y amante de los gatos. Yo también amo las bicis, ¿eh? Yo soy también ciclista, me encanta correr. Dicen por ahí que andar en bici es igual que andar en un Ferrari y yo la verdad es de que me bici cuando me vuela el pelo me siento más que andar en un Ferrari. Apasionada de la teología y estudios de las grandes religiones, autora del libro autográfico del gato de Alicia, Una sonrisa sin gato, y fue presentado en la FIL de Guadalajara en el 2024. Déjame decirte que yo soy tapatía, entonces cuando estaba leyendo tu autobiografía dije, ay, qué padrísimo, tenemos harto en común, amantes de la filosofía, teología, la bicicleta, el ciclismo y aparte pues conoces mi estado, mi origen jalisciense. ¿Cómo estás, mi querida filósofa, psicóloga, más bien psicofilósofa? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Y bienvenida a tu canal que se llama La Verdad con Majo. Gracias por la invitación, Majo. Pues aquí, viviendo esta nueva experiencia en TikTok, que recién me estreno en estos días con las entrevistas, con los en vivos y creando contenido en TikTok de filosofía y pues aquí estamos. Y gracias, gracias por haberme invitado. No, al contrario, gracias por haber aceptado la invitación aquí con nosotros. Me encanta tenerte aquí. Aparte, déjame decirte que eres la primer mujer filósofa y psicóloga que viene a La Verdad con Majo. Entonces, y aparte, patriota y tenemos muchísimas cosas en común. Entonces, yo me siento muy contenta por todo ello. ¿Qué tal? O sea, eso sí es, pues me siento muy emocionada, y sí es cierto, yo creo que en filosofía, no sé, en las redes, me parece que no hay muchas mujeres, no somos muchas mujeres, generalmente son filósofos, y bueno, pues ese ha sido otro de los motivos por los cuales también empezar en esto de la filosofía y, pues siendo mujer y además también, pues,
católica, ¿no? Porque también ahí hay otro tema interesante con la filosofía y que los filósofos tenemos que ser ateos, pero bueno. Bueno, eso es un sesgo. Oye, pero fíjate que hace poquito yo estaba en un canal y un chico me hizo la siguiente pregunta. Me halagó demasiado porque para empezar, yo pues soy me encanta la filosofía, soy un amante, pero no me considero parte de la academia porque no estoy estudiando más que en una forma autodidacta. Guiada, pero autodidacta. Y me decía él, bueno, tú como filósofa, ay, me encantó eso, ¿cómo ves que la mayoría, a qué crees que se deba a que la mayoría de los que se conozcan sean hombres y no mujeres? ¿Tú crees que habrá como un sesgo machista en este tipo de carreras? Yo más bien pienso, muy personal mi opinión, que la gran mayoría de las mujeres está más involucrada por cuestiones de desarrollo personal. La cuestión de la filosofía, que es más una cuestión racional, no es algo mucho del interés de las mujeres. Las mujeres están más, bueno, y eso yo me he dado cuenta también por el enfoque de mi terapia, ¿no? Que las mujeres están más en una búsqueda como de desarrollo personal, la parte de la psicología, como, ¿no? Como una cuestión más humanista, pero la parte de la filosofía, que es más una cuestión racional, a mí me da la impresión de que es más por ahí. O sea, que es más como que no es un área que a las mujeres les llame mucho la atención. O sea, no es como que yo me ponga a platicar en una charla de mujeres y de pronto las mujeres digan, ay, yo leo filosofía. Nunca lo he escuchado. Pero si estás en una plática o en una conversación con varones, generalmente los varones sí leen filosofía y te das cuenta también en las redes sociales. En las redes sociales la mayoría de los seguidores o de los que comentan o de los que, pues son varones más que mujeres. Entonces, pues ahí hay un dato interesante. No creo que sea un sesgo, sino yo más bien pienso que tiene que ver con el interés de las mujeres. Esa es mi percepción, ¿no? Eso es lo que yo he vivido en mi experiencia. Y la mayoría son hombres. Por ejemplo, participé hace poco en un congreso de Ujú. filosofía y pues repito, la mayoría, hasta del público y de los que estaban, eran hombres, ¿no? O sea, entonces yo más bien pienso que es una cuestión de intereses. Oh, mira, qué interesante. Y fíjate que la otra vez estaba yo escuchando a un psicólogo que decía, esto me voló la cabeza, que todos los seres humanos tenemos una parte masculina y femenina, solamente que se desarrolla más en cierto, o sea, cada persona desarrolla más y se inclina más hacia un lado. Y que las carreras de filosofía, o sea, humanidades, valga la redundancia, o sea, para pronto, filosofía, psicología, todo eso que tenga que ver con el comportamiento del hombre, es muy femenino. Y me llama mucho la atención que la mayoría de las mujeres no nos guste estudiar algo, porque también en el campo psicológico hay más varones que mujeres. En el arte hay más varones que mujeres. En la literatura y en la poesía hay más varones que mujeres. Pues en la psicología no sé cómo esté actualmente, ¿eh? Porque cuando yo estudié la carrera en mi generación no había ningún hombre. Ah, no. Éramos puras, no, éramos puras mujeres, puras mujeres. No sé si esto de que haya ya más hombres en psicología es más actual, o sea, ya ahorita ya esto como que también fue algo como que se rompió, como que la carrera de psicología era más. De hecho, imagínate, estoy hablando de hace 30 años, o sea, se bromeaba mucho de que la carrera de psicología era una carrera MMC. ¿Sí sabes qué quiere decir? No. Mientras me caso. Ah, mientras. Entonces, como que la carrera de psicología era así como que no servía para nada. Bueno, de hecho todavía se sigue creyendo eso, no sirve para nada. Y que de alguna manera pues nada más lo estudiaban las mujeres pues para tener un título, pero que no ibas a ejercer, ¿no? O sea, entonces ahorita yo creo que no sé si también eso ya cambió, si ya hay más varones que mujeres. Yo he visto mucho en las redes sociales que es como que hay tanto muchas mujeres como muchos varones, ¿no? Como que lo veo ya, que eso ya se rompió un poco. Este, pero sí, cuando yo estudié de mi generación, no había ningún varón, éramos puras mujeres. Wow, bueno,
en algún campo tenían que ser más mujeres y tal vez por eso, porque nos gusta más como entender al hombre, al ayudar. También tenemos mucho eso de estar ayudando a la gente y es parte de ser como mamás. Nuestra naturaleza es más ayudar que recibir. Pero bueno, me llamó la atención muchísimo eso de lo que dijo este compañero tuyo referente a la psicología y pues quería comentarlo aquí en la mesa. Pero el día de hoy vamos a estar hablando sobre el hombre en la búsqueda de la felicidad. Y primeramente yo, mi querida invitada, Mariluz, psicofilósofa, me encanta ese término, ¿qué nos puedes decir que es la felicidad? Wow, cuando me dijiste el tema, me encantó el tema porque yo creo que es algo que estoy percibiendo y que se percibe muchísimo y que se recibe muchísimo en el tema de la terapia, ¿no? En el tema psicológico. Y y a mí me gusta, lo podemos definir la filosofía, no sé, tal vez desde un aspecto filosófico y también desde un aspecto teológico que es que es lo que a mí me gusta mucho, ¿no? La filosofía, según lo describe Aristóteles, que yo soy fan de Aristóteles, me gusta la definición que da Aristóteles de filosofía porque Aristóteles define la filosofía más como el resultado de un proceso. O sea, para Aristóteles la filosofía no es un estado emocional, ni es una actitud, ¿no? Sino la filosofía es el resultado de una vida. Y de hecho me encanta esto que decía Aristóteles de que prácticamente la felicidad la vas a cosechar en la madurez, ¿no? Porque va a ser más el resultado de lo que tú has vivido, de cómo has vivido. Y obviamente lo que él pedía o lo que él decía era que para que el hombre pueda ser feliz, pues tendría que vivir de acuerdo a la virtud, de acuerdo a la virtud, y desde la teología, pues para pues los que somos cristianos, los que somos creyentes, pues la felicidad no es tanto también un estado emocional, no es una cuestión de actitud tampoco, sino más bien es una relación y es una relación que el ser humano establece pues con Dios, ¿no? O sea, que esta búsqueda que nosotros estamos haciendo, pues nos sacia hasta, como decía San Agustín, hasta que nosotros encontramos a Dios. Entonces, ese sería para mí, esos serían los conceptos que combinan muy bien sobre qué es la felicidad. Wow, y fíjate que ahorita, bueno, yo totalmente me encanta y amo a mi pequeño Aristóteles. Ahorita que lo citabas, me acordé perfectamente que él decía que el hombre para llegar a esa fe, porque el hombre va o sea, como que el hombre va buscando la felicidad, se va desarrollando conforme a la felicidad. Y él decía que cuando el hombre ya llegara a su plenitud, estaría pensando felizmente, ¿no? En ese encuentro de felicidad solamente pensante. Y me llamó De hecho, muchísimo. él decía, tenía como ponía como un ejemplo que me encanta porque siempre se lo digo a mis pacientes. Él decía que es como, la felicidad sería, y en la madurez sería como escalar una montaña, que tú ibas a llegar a una montaña, ¿no? Ibas a voltear mirando hacia abajo, hacia atrás, y entonces todo lo que tú habías, ¿no? Recorrido y lo que habías, lo que observabas desde la montaña, eso iba a ser tu felicidad. O sea, y me parece, siento que es un ejemplo muy bello, sobre todo si pensáramos que va a llegar hasta la madurez. O sea, sí me explico porque, bueno, de alguna forma la felicidad es algo que estamos buscando desde que somos muy jovencitos y pensar que la felicidad va a ser más la consecuencia de algo, o sea, lo pone totalmente en una perspectiva muy distinta, así como diciendo, tengo que esperar, o sea, eso me gusta mucho, ¿no? Oye, y me encantó eso también que hablaste, porque obviamente Aristóteles hablaba sobre la felicidad, perdón, y todo lo vinculaba mucho con la virtud. La verdad estoy asombrada cómo lo vincula todo con la virtud y la ética. Y él decía que era un florecimiento para encontrarte a ti mismo. Entonces, ¿cómo? Ay, me encanta este pensamiento. Y ahorita que estás diciendo que Aristóteles lo veía como una analogía, que subieras a la montaña y voltearas a ver hacia tu pasado, me acordé perfectamente de este filósofo también, ay, se me fue el nombre. Ay, Cardigan, ay, se me fue el nombre, perdónenme. Pero él decía
que todo lo que nosotros construimos en nuestra historia va a ser eternamente para siempre, valga la redundancia. Ay, se me fue el nombre, perdónenme. Pero bueno, algo que me llamó mucho la atención que mencionabas es que es un estado la felicidad, pero mi pregunta sería, ¿es permanente o es una experiencia efímera la felicidad? Pues yo creo que si es algo que vas a alcanzar como la consecuencia de lo que has vivido, pues obviamente va a terminar siendo un estado, ¿no? O sea, por eso yo creo que si nosotros lo pensáramos como un estado emocional, como una emoción, pues, o como el resultado de un placer, sí resultaría algo efímero. Por eso Aristóteles planteaba que no podía ser la satisfacción de un deseo la felicidad, porque eso era algo efímero. Él realmente estaba hablando de algo más, ¿cómo se llama? Que fuera algo más estable, ¿no? Y de hecho, por eso más bien un estado de vida, más que un estado emocional, ¿no? O sea, de llegar a esa plenitud, pero en un momento de tu vida, por eso ponía yo el ejemplo de este resultado del proceso. Y por eso era muy importante y es muy importante el planteamiento de ponerle mucho cuidado a lo que vamos viviendo en todo el transcurso de nuestra vida. Porque definitivamente cuando lleguemos a la madurez, alguien preguntaba por ahí cómo llegamos a la madurez. Bueno, cuando Aristóteles habla de madurez, habla de la edad, habla de un estado más bien de ser, pues, ahorita yo usé madurez para no decir para cuando lleguemos a viejos. Pero cuando habla de cuando lleguemos a la madurez, está hablando de cuando lleguemos a cierta edad, o sea, a una edad de 50 años, ¿no? 50 y tantos años, 60 años, o sea, ese sería un estado maduro para Aristóteles. No madurez de experiencia, sino madurez de edad. O sea, por eso les decía esto de esperar sería hasta que cumplas 50, 60 años para ver cómo viviste. Y después de cómo viviste, o sea, para ver cómo viviste, Una pues entonces reflexión. puedes decir, soy feliz, que de hecho, bueno, yo como psicóloga que trabajo con personas de todas las edades, no hay en algo más bello que trabajar con gente ya adulta, o sea, pero adulta, con gente ya mayor que te dice así, ¿no? O sea, no sé, de 60 años, 70 años, que te dice, yo realmente estoy en la plenitud de mi vida porque estoy satisfecha, feliz con lo que viví. O sea, siento que hice lo que debía haber hecho, tomé las decisiones que debía haber tomado. A veces sucede lo contrario. Hay gente que está en una crisis bastante fuerte porque está arrepentida de cosas que hizo en la vida, de cosas que no hizo, de decisiones malas que tomó. Entonces, por eso sí hay que tener mucho cuidado de lo que vivimos y lo que hacemos, porque a lo mejor en el momento dices, no, pues yo estoy viviendo la vida y tomando decisiones y pasándola bien, pero cuando llegas a determinada edad vas a ver las cosas diferentes. No, y aparte todo lleva una consecuencia, no es como que ahorita la vivo como loco y en unos 10 años como si nada, ¿no? Todo tiene el efecto causa, ¿no? O sea, lo que hagas hoy se puede ver reflejado tanto en unos 2, 3, 10 años más a futuro, ¿no? Todo tiene una consecuencia, ya sea positiva o negativa. Y muchas veces de este tipo de cosas, porque se le puede llamar irresponsabilidades también a nuestras acciones, es de que nos pueden llevar hacia lo contrario de la felicidad. Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿qué nos hace infelices? Pues, ¿qué nos hace infelices? Si nosotros volviéramos nuevamente a este planteamiento, nos haría infelices, para Aristóteles sería vivir desordenadamente, o no cumplir aquello para lo que fuimos creados. O sea, que de alguna manera plantearíamos que todos nacemos con un fin, vamos a decirlo, con un sentido, y si yo no cumplo ese sentido y además encima nunca lo averigüé ni lo supe, pues obviamente eso me va a causar infelicidad. Y esto es bien interesante porque cada día hay mucha más gente en terapia que de verdad, a mí estos casos me encantan porque es así como que, bueno, yo tengo determinada edad y estoy hablando de gente muy joven, ¿no? O sea, que son obviamente, pudieran parecer excepciones, pero sí las hay, de gente joven que dice, yo siento que ya tengo todo en la vida, ¿no? Ya lo logré todo, ya tengo el trabajo que yo quería, ya tengo materialmente lo que yo podía alcanzar, pero no soy feliz. Y vienen y llegan con esa inquietud así como de, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué no me siento feliz? ¿Por qué no estoy feliz? Y aquí viene el planteamiento de en qué estás basando tu felicidad. Y lo que pues la gran pregunta es qué estaría haciendo infeliz a esta persona, ¿no? Porque se supone que ya lo tiene todo según quién definió
que eso es lo que te haría feliz, ¿no? Entonces, creo que este planteamiento de vivir una vida desordenada no es una vida loca, ¿no? Sino desordenada se refiere a que no estés cumpliendo aquello para lo que realmente tú viniste a este mundo, para lo que fuimos creados, y que de alguna manera estemos cumpliendo como un llamado, ¿no? Que para Aristóteles sería como un fin, o sea, si yo tengo un fin y mi naturaleza tiene un fin, pues cumplir ese fin para el que yo fui llamado. Entonces eso me haría pues infeliz, ¿no? Ujú. Me crearía pues un vacío. Wow, y ahorita que estás hablando que para Aristóteles siempre decía que teníamos un fin, porque incluso él cuando hace las cuatro causas, habla sobre la causa final, ¿no? Y dentro de la filosofía tomista es de las más importantes. Y Aristóteles también la veía de las más importantes, tanto la causa formal como la causa final. Entonces me llamó muchísimo eso, el por qué y para qué estamos, diseñados. Me encantó eso que dijiste y yo quisiera preguntarte lo siguiente, ¿cuáles son los principales obstáculos internos o externos que impidan alcanzar la felicidad? Yo creo que el tema del autoconocimiento sí es muy importante. El problema es que el concepto del autoconocimiento está muy tergiversado, porque un problema interno podría ser que si yo no me conozco en realidad, no sé, ni siquiera que yo siempre le digo a las personas, no se trata de conocer quién es Mariluz, se trata de conocer quién es la persona en general, nuestra naturaleza como seres humanos. Porque si yo quisiera nada más conocer a Mariluz, me basaría solo en mis deseos, pero si yo quiero conocer a la persona, ¿qué es lo que yo como persona necesito? Esas son creo que las mayores necesidades. Yo como psicóloga es lo que más he observado que causa mucha infelicidad en la gente, que no se fija en sus necesidades, sino más bien en sus deseos. Las personas están tratando de cumplir sus deseos. Y en base a esto, no conocen lo que necesitan, lo que les empieza a causar depresión, ansiedad, conflictos existenciales, es más bien que no saben lo que necesitan. Entonces, eso sería el autoconocimiento, el verdadero autoconocimiento. De hecho, el conócete a ti mismo no es para que vayas a buscar tu voz interior, o sea, es para que vayas a conocer tu naturaleza, para que regreses a tu naturaleza, para que regreses a saber quién eres de verdad. Y a partir de eso, asumir que esa naturaleza tiene ciertas necesidades que también tienes que cumplir. Ahora, ¿cuál sería un factor externo que lo impediría? Pues, por ejemplo, ahorita estamos en la época de la posmodernidad, en la época del relativismo, en donde te dicen que no hay una naturaleza, que no hay nada dentro de ti que te diga que necesitas algo específico. O sea, y entonces aquí caemos en la parte del relativismo, que es cuando caeríamos también en el planteamiento de que cada quien puede tener su definición de felicidad, cada quien puede tener una necesidad, un deseo diferente, ¿no? Y entonces ahí se vuelve un desastre, que también esto también es otra cosa que me ha pasado mucho en terapia, de gente que dice, yo hice todo lo que me dijeron que me iba a hacer feliz y resulta que lo hice y no me hizo feliz. O sea, no soy feliz para nada, ¿no? O sea, retrasé la maternidad, no me casé. Estoy hablando de las mujeres, que son las que generalmente tienen estos conflictos últimamente. Y entonces ahora resulta que no, pues no me siento feliz, no soy feliz. En el fondo sí quiero tener un hijo, sí me hubiera gustado casarme, sí hubiera... Y yo, ¿y por qué no lo hiciste? O sea, así como de, porque hubo algo externo, ¿no? Que me estuvo diciendo, y lo digo específicamente porque creo que las que más hemos estado envueltas en todo esto somos las mujeres, a las que nos han cambiado, ¿no? Todo este discurso de lo que necesitamos y lo que nos haría felices. Es interesante. Súper interesante todo lo que nos estás contando, pero ahorita que te escuchaba yo hablar sobre este tema, me acordé perfectamente de uno de mis maestros de filosofía, que hay muchas cosas que nosotros tenemos, pero o sea, no son para el fin. O sea, por ejemplo, nosotros trabajamos para obtener un fin económico, pero el dinero no sería como el último fin, sino para otros tipos de necesidades. Pero cuando se habla sobre el fin de la felicidad y de la búsqueda de Dios, solamente lo haces con un solo objetivo, ser feliz y realmente tener ese acercamiento con una deidad suprema. Entonces me llamó muchísimo esto y por eso quisiera preguntarte lo siguiente, porque muchas veces, como tú bien decías,
muchos enfocamos nuestra felicidad en cosas que, por ejemplo, bueno, por ejemplo, el dinero, pues al final de cuentas, pues el dinero no es como un fin último, porque tú no trabajas para conseguir dinero y dices, ya lo conseguí, aquí lo tengo. No, con él compras o cubres ciertas necesidades, voy a poner así. Entonces, ¿la felicidad sería subjetiva? Pues el planteamiento que te diría el mundo actualmente desde la perspectiva relativista es que sí, ¿no? Que cada quien tiene su concepto de felicidad. Y yo creo que en este punto sí debemos de ser muy conscientes de cuando hablamos de estos conceptos, porque actualmente asumimos que todos entendemos conceptos tan importantes de la misma manera y tenemos que ser, a mí me ha pasado hasta en terapia de pareja, de verdad, porque lo que entiende una persona por amor no es lo mismo que lo que entiende la otra. Antes eso no pasaba, de verdad, antes el concepto de amor era exclusivamente uno y lo que necesitaban todas las parejas, eso todo el mundo lo sabía, pero ahora ya no. A partir del relativismo, esto ha cambiado, ¿sí? O sea, pero que cada quien tenga su definición de felicidad no quiere decir que esas definiciones todas sean válidas, porque volvemos al mismo punto. O sea, si yo parto desde el punto de un deseo, de lo que para mí de manera particular es algo que me hace feliz, al final de todos modos va a generarse un vacío, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene ese vacío? Y entonces, si lo vemos desde el planteamiento, por ejemplo, como lo que decía Aristóteles o lo que dice la teología cristiana, pues la felicidad es muy objetiva, o sea, es muy clara y de alguna manera esa felicidad sería la que necesitamos todos los seres humanos, ¿no? O sea, no la felicidad que va a necesitar Majo, la que necesita Mariluz, la que necesita, sino hablando de esta universalidad de algo que en nuestra naturaleza todos estamos buscando, ¿sí? Y viéndolo así, pues entonces la felicidad no sería subjetiva, porque no estaría en función de un deseo, de algo pasajero, de algo efímero, vaya, que en la actualidad pues más bien eso está en función de cuestiones materiales, ¿no? Como lo que decías, de estas cuestiones que más que medios se convierten en un fin. Y una vez que lo alcanzas y lo tienes, ¡puf! O sea, otra vez te vuelves a quedar sin nada y así vas. Y entonces es algo que no se termina. Y fíjate que ahorita escuchando eso, es una de las cosas que he escuchado últimamente, que por ejemplo, yo he escuchado gente que dice, yo me puse esta meta para sentir que con esto yo ya iba a ser feliz, o sea, alcanzando eso. Cuando lo conseguí fue, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿ahora qué otra meta me pongo? ¿Qué otro objetivo me pongo? No me llenó y quiero volver a hacer lo que antes hacía. Quiero volver a tener esa motivación para llegar a este fin. No sé si me estoy dando a entender. Y referente a lo que tú me estabas diciendo, me llamó mucho la atención porque entonces yo preguntaría, porque tú nos estás hablando que la felicidad sí es algo objetivo. Entonces, si la felicidad es algo objetiva, la felicidad es una experiencia universal, porque tendría que ser, para ser objetivo, tiene que ser universal, o depende de la cultura, la personalidad o las circunstancias. Porque algo que me llamó muchísimo la atención es que dijiste, bueno, yo aquí tengo mi manual de cómo llegué a ser feliz, te lo paso, Mariluz, pero a ti no te va a funcionar. Entonces, ahí me vuela la cabeza un poquito. ¿Tú qué nos dirías referente a esto? Pues es que hablando de la universalidad, no habla de algo, ¿cómo te diré? No, tal vez lo difícil de entender de la universalidad es que el proceso para llegar a esa felicidad objetiva, yo creo que eso es lo que hace que sea diferente, porque por ejemplo, si yo te digo, si la felicidad es cumplir mi vocación y mi sentido en la vida, pues asumiríamos que mi sentido en la vida o lo que para lo que yo vine a este mundo, no necesariamente es para lo que vino más en este mundo, ¿sí me explico? Pero tendría yo que saber cuál sería ese sentido, que esa es la gran pregunta del millón con la que muchos de mis pacientes llegan así como de, quiero saber para qué estoy aquí. Entonces, esa es una gran pregunta, ¿no? Porque es la pregunta de decir, bueno, literalmente, ¿para qué fui creado? ¿Para qué vine yo a este mundo? ¿Sí? Y entonces, si yo consigo esto, si yo consigo averiguar cuál es ese llamado, cuál es ese sentido, alcanzaré, pues la felicidad, ¿no? Seré feliz. Y hay muchísima gente que se siente frustrada por ello, ¿no? El detalle es que ese sentido
no es lo mismo que un sentido que descubres a un sentido que tú le das todos los días. No sé si me estoy explicando, o sea, el asumir que es un sentido que ya está dado, que yo ya lo tengo. Y entonces buscarlo, eso es lo que hace que el manual no sea el mismo para todos, ¿no? O sea, sin embargo, yo siempre pongo el ejemplo que es como un mapa del tesoro. Yo siempre le digo a mis pacientes, tu generación tiró los mapas a la basura. Dijo, también este mapa no me sirve, ¿no? Es a mí ni la religión me va a venir a decir, ni el sistema, nadie me va a decir, no hay mapa, no hay mapa. Pero tener el mapa no significa que vas a encontrar el tesoro. O sea, es literal, ¿no? O sea, tú tienes el mapa, vas a seguir el mapa, vas a dirigir el barco, te vas a ir a la aventura a buscar ese tesoro, pero no hay una garantía, vamos a decir, ni que lo vayas a encontrar y cómo lo vas a encontrar. Todas las aventuras, si no, los mapas del tesoro no serían, no explico, las historias de buscar un tesoro. Entonces el mapa sí es importante, o sea, ¿cómo lo voy a encontrar, no? Que es más o menos lo que ha tratado de hacer la filosofía, lo que ha tratado de hacer la religión, lo que ha tratado de hacer, ¿no? Es ayudarnos con ese mapa para que de alguna manera vayamos a encontrar esa, pues en este caso, esta felicidad, ¿sí? Pero como le digo a mis pacientes, el detalle es que ustedes tiraron el mapa, dijeron estos mapas no me sirven y ahora están perdidos, porque así es así como que, pero no sé, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Es una muy buena pregunta. O sea, porque no hay mapa, no hay para dónde ir. Y la sensación es eso, es de estar perdidos, como naufragando, ¿sí? En medio de una vida que se siente muy incierta. No, y insegura, porque muchas veces lo que nos es un obstáculo para llegar a sentirnos plenos a la felicidad son las inseguridades del ser humano. Sí, Estamos llenos de complejos e inseguridades y siempre estamos buscando la aceptación y consuelo en los demás. sí. Y pareciera que las épocas, porque nos han hecho creer también que todo va cambiando, ¿no? Entonces, no sé, que a lo mejor lo que hacía felices a nuestros papás no es lo mismo que lo que nos hace felices a nosotros, pero la naturaleza humana no cambia. La naturaleza humana es la misma y al final vamos a requerir y vamos a necesitar lo mismo. O sea, nuestra naturaleza está buscando, definitivamente está buscando una certeza, está buscando seguridad, está buscando el bien, la verdad, la belleza. Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que busca nuestra naturaleza. Entonces, eso no va a cambiar. O sea, han pasado siglos, han pasado, ¿no? Generaciones, la historia de la humanidad y seguimos en lo mismo. O sea, eso no es algo que cambie, ¿no? Me llamó muchísimo eso porque ahorita que mencionabas lo verdadero, lo bello, lo uno, lo verdadero, bello y lo bueno son estas cosas que Platón hablaba de lo trascendentales, los trascendentales. Y sí, la verdad es que siempre estamos buscando la verdad, la justicia, la belleza, lo bueno. Siempre queremos lo bueno. ¿Quién va a querer lo malo en su vida? A pesar de que hagamos cosas malas, las reprobamos y las desechamos. O sea, qué interesante lo que estás diciendo. ¿Qué papel juega la búsqueda del significado? Ahorita que estás hablando sobre la naturaleza del hombre y que realmente siempre está buscando lo bueno, lo bello, lo verdadero y lo bello, perdón, entonces, y que siempre es lo mismo, entonces, ¿qué es la búsqueda del significado aquí? Yo siempre que hablo de la búsqueda del significado, siempre hago esta diferencia entre que no es lo mismo buscar el significado de la vida que darle un sentido a la vida. No es lo mismo buscar algo que ya está ahí que darle. ¿Me explico? Y el planteamiento es muy diferente. O sea, buscar el sentido es porque la vida en sí misma tiene un sentido, ¿no? Es como este llamado que tenemos o esta misión o esta razón por la que estamos existiendo, pero que es algo que está ahí y que yo tengo que ir y descubrirlo, es algo que se descubre, ¿no? Y de hecho por eso es tan complejo, por eso yo puedo llegar a tener 50 años, 60 años y sentir que no tengo ni idea de cuál es el sentido de mi vida, ¿no? Pero eso visto desde una cuestión más filosófica, más teológica, porque lo que generalmente se está planteando es un poco como lo plantea la psicología, como lo plantea el mundo secular, en donde te dicen, tú dale el sentido a tu vida que tú quieras.
Si el sentido en tu vida hoy es sentarte a ver series de Netflix todo el día, pues dale ese sentido y sé feliz. El problema es que se acaban las series de Netflix y se me fue otra vez la felicidad y se me fue el sentido de la vida. Y así vamos, ¿no? Entonces, esto sí es Y muy no nada importante. más el sentido, se te fue la vida. Exacto, o sea, me explico. Entonces, sí es muy importante la diferencia entre esta búsqueda del sentido y darle un sentido, porque ambos planteamientos te van a llevar a lugares diferentes y hacen procesos distintos. Entonces, en este tema de la felicidad, obviamente la búsqueda del sentido hace que la vida, vista como esta aventura, como más bien como una cuestión de explorar en la existencia, porque yo estoy reafirmando, estoy descubriendo el sentido que es mi vida, ¿no? Entonces, esto sí es muy importante el planteamiento porque no es igual y generalmente se confunde, la gente cree que estamos hablando de lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo otra vez. Eso es importante y sí, es muy importante tener claro esto porque tienes razón, de eso va a depender pues el tema de la felicidad, que yo termine siendo feliz o infeliz o que tenga un vacío. Me encantó eso que dijiste, buscarle un sentido o darle un sentido. Entonces me encanta eso, ¿no? Realmente estamos buscando un sentido a nuestra vida o le estamos dando un sentido a nuestra vida. Qué interesante lo que acabas de decir. Y sí, y a veces, bueno, es que esto es muy progre. Ay, perdón por la palabra, pero la verdad es que te digan, si esto te hace feliz, llévalo hasta las últimas consecuencias. Creo que está súper mal orientada ese tipo de filosofía, ese tipo de psicología. Está súper mal orientada porque, por ejemplo, yo fui hace muchísimos años con un psicólogo, con una psicóloga más bien, y me acuerdo que yo le decía, yo quiero experimentar esto, así, yo quiero experimentar esto. Y me decía, pues dale. Y yo llegaba a mi casa y decía, en lugar de que me diga, a ver, ¿y por qué lo quieres experimentar? ¿Y por qué lo quieres vivir? ¿Y por qué te nació ese? Yo decía, ¿cómo que dale? Y solamente me decía, cuídate mucho. Nada más cuídate mucho. Para que no dejes de vivir. Así, casi, casi. Porque no te van a matar. Ay, perdón por la palabra, si no me censuro. Y yo llegaba más traumada a mi casa porque yo decía, ¿cómo? O sea, no me preguntó por qué me nació esto, por qué lo quiero vivir. Nada más me dijo, dale, vívelo, disfrútalo. Y yo llegaba más traumada porque yo lo que quería saber era por qué tenía esas nuevas deseos y inquietudes en mi ser adentro, ¿no? Entonces me chocaba muchísimo eso. Y entonces me encantó lo que dijiste, que realmente en este modernismo, por decir así, posmodernismo, está dando mucho eso de que sí, o sea, si eso te hace feliz, hazlo, aunque se te vaya la vida. Y después voltees a ver, y como dijiste lo que dijo Aristóteles, que lo hacía una analogía de la montaña, va a voltear a ver y va a decir, perdí los mejores años de mi vida viendo esto, haciendo esto que ni siquiera me llevó a ningún tipo de placebo, ya no de felicidad, sino de placebo, nada más placebo momentáneo. Y yo quisiera preguntar esto, ¿cómo? Porque mira, muy interesante hablar, ahorita hablando sobre este tipo de cosas muy modernas, posmodernas, ¿cómo influye la sociedad en nuestra felicidad y en la búsqueda de ella? Wow, yo creo que por eso sí es importante tener muy claro qué estamos buscando, ¿no? Porque el problema es que actualmente el impacto más fuerte lo tiene nuestro entorno. Estamos demasiado expuestos pues a lo que nos dicen que es, como en este caso, de lo que nos vayan a decir que es la felicidad, ¿no? Que en este planteamiento que tú dices de tú busca lo que te haga feliz, que sigue tus sueños, efectivamente está hablando de una felicidad basada en el placer. Y ahorita estaba pensando que en la actualidad la felicidad más bien se confunde con la ausencia del dolor o del sufrimiento. Que si algo de alguna manera te causa una incomodidad, o si algo te causa un dolor o te causa no sé, ahí no es, ¿no? O sea, eso no te hace feliz. Entonces aquí es donde viene el planteamiento de esta búsqueda del placer, que sería algo que no me incomodara, que no me causara dolor, y una cosa es la ausencia de dolor y otra cosa es esta felicidad. Y ahorita yo creo que estamos más en una época
¿Y cómo influye la época actualmente eso? Que la gente está evitando el dolor, está evitando sufrir, está evitando la incomodidad, ¿no? Entonces, esa felicidad también, pues no sé, como resultado de un proceso, a lo mejor de un sacrificio, a lo mejor no, de una serie de cuestiones en donde estás luchando y estás, ¿no? O poniéndote a prueba y adquiriendo habilidades, experiencia, sabiduría, pues todo eso ya queda totalmente eliminado y en la actualidad pues estamos muy expensos a eso, pero de una manera impresionante, por eso te decía que cada vez hay más personas diciendo, pero si yo hice lo que me dijeron que me iba a hacer feliz, ¿no? Y pero ¿quién te lo dijo? O sea, te lo dijo, te lo dice el mundo, te lo dicen las redes sociales, te lo dicen los artistas, te lo dice Hollywood, ¿no? Te lo dice los coaches, la autoayuda, no sé, o sea, una serie de referentes, ¿no? Que las personas van buscando o que van siguiendo para que nos digan que esa es la felicidad, ¿no? Y que eso es lo que nos va a hacer felices si tú cumples con estos parámetros, ¿no? Y ten calidad de vida. Desde ahí ya empezamos con el tema, ¿no? O sea, calidad de vida siempre se habla de una cuestión material, pero no se habla ni de una cuestión espiritual, ni de una cuestión, pues más profunda o más humana. Oye, y ahorita que te escucho hablar sobre eso, me acordé muchísimo de Kant, porque Kant hablaba mucho de eso, ¿no? Si esto te hace feliz, está bien. Él no habla de cosas buenas o malas, él habla de cosas verdaderas, creo, válidas e inválidas, ¿no? Entonces me sonó demasiado Kant este pensamiento, la verdad. Y algo que me llamó muchísimo la atención es de que hablaste sobre el consumismo, las redes sociales, el éxito también, porque muchas veces queremos vernos reflejados en nosotros, en las otras personas y queremos ser igual de exitosas que ellas y queremos como, a ver, ¿cómo lo hiciste tú, no? Y aunque nos dé ese manual, no podemos llegar al mismo éxito que esa persona. Entonces, la presión social nos aleja de la verdadera felicidad, referente a lo, sí, desafortunadamente. ¿Por qué sería? Sí, es una cosa impresionante porque tenemos más, más enfatizado no sé, la aceptación de los otros, ¿no? Lo que van a decir los demás, y esto pues a veces tiene un peso mucho mayor que lo que realmente, como decíamos hace un momento, yo necesito, ¿no? O sea, lo que yo necesito o lo que realmente pues quiero cumplir o en lo que yo creo, porque por ejemplo, en mi enfoque terapéutico sí es muy importante esto que comentabas hace un momento, el cuestionarle a la persona, ¿no? O sea, si va a tomar esa decisión, más bien, ¿por qué quiere tomarla? ¿Y qué hay detrás de esa decisión, ¿no? ¿Qué la está sustentando? Y a veces las personas tienen principios muy firmes a los que terminan renunciando, ¿sí? No sé, voy a poner un ejemplo que ha pasado, que está sucediendo muchísimo, esto de las parejas que se van a vivir en unión libre y que no se casan. Pasan los años y después resulta que la relación se termina. Yo he tenido a muchos pacientes en terapia, sobre todo mujeres, ¿ok? Que después de 10, 15 años de estar viviendo en unión libre, la relación se acaba y obviamente están en shock. Y están en shock porque no entienden por qué pasó. Es unión libre. Se entiende que bajo el precepto de la unión libre es que es algo libre que algún día iba a acabar. Pero yo quería casarme. Y tú, ¿y por qué aceptaste irte a vivir en unión libre? Si en el fondo yo creí que en algún momento iba a cambiar y todo iba a cambiar y nos íbamos a casar. O sea, pasaron 10 años, 15 años y nunca pasó. Renunciaste a algo que era tan importante para ti. Y no solo renuncian a eso, renuncian a tener hijos, renuncian a tener familia y como esperando algo. No sé si me explico. Digo, ¿y por qué lo hiciste? Si para ti eso era importante, pero estamos tan bombardeados últimamente de que el matrimonio no es lo importante, da igual si estás casado que no estás casado. ¿Sí me explico? Hay todo un discurso que se vuelve, pues, esta presión social, que más que una presión social, pues es una cuestión, ¿no? Y además, si te vas a casar, yo he tenido también igual a muchísimos pacientes que reciben muchas críticas porque quieren casarse. O si me voy a casar yo y entonces resulta que nadie está casado y me dice que soy un tonto o una tonta porque me quiero casar. Y entonces terminas haciendo eso. Sí me estoy explicando, o sea, como que renunciando a estas cuestiones y luego resulta que no funcionan, ¿no? Y entonces ahí viene el conflicto.
O sea, lo estás súper explicando, porque por ejemplo, yo no voy en contra, por ejemplo, si a ti como persona, como mujer, porque ahorita estamos hablando muy de mujer, te nace el querer decir, ¿sabes qué? Si yo quiero, pues, tener esta unión libre, por decir así, yo quiero vivir así, yo no quiero tener hijos, yo no me quiero casar, perfecto. Pero si lo estás haciendo por una presión social o porque te dicen que eso es la hora, lo que es lo común, lo correcto, porque yo me acuerdo perfectamente que a mí me decían, y me siguen diciendo, no, ¿sabes qué? Vete a vivir primero con él un año, conócelo y ya después te casas, ¿no? Y yo así como, no, pero yo no quiero eso, yo no quiero eso, ¿no? Yo la verdad es de que te voy a ser bien sincera, yo soy muy franca en eso, yo prefiero decirle a la persona con la que me está cortejando, decirle, ¿sabes qué? Yo me quiero casar, yo no te voy a dar hijos, o sea, desde un principio yo no te voy a dar hijos, yo me quiero casar y de mi casa voy a salir, y si quieres, de mi casa voy a salir, o sea, para casarme, ¿no? Hasta ahí. Y como que lo piensa la persona, hay unos que sí dicen, bueno, sale, va, y me dio miedito, y hay otros que sí siguen ahí intentándolo, ¿no? Bueno, platicándolo, vamos a poner así. Pero sí me gusta como ser muy franca porque luego porque me llega a pasar de que me dicen así como, ay, no, es que sabes qué, Majo, yo sí quiero ser papá. Después de 3 meses, ¿no? O 4 meses. Y yo así, ay, pero yo te lo dije a los 2 días. Y tú me dijiste que no había problema y ahora sí hay un problema y eso me molesta mucho porque yo descubrí que nos hace falta, ¿cómo se puede decir esto? Saber comunicar nuestras emociones y sentimientos, ¿cómo nos cuesta a los seres humanos hacerlo? Nos cuesta mucho, o sea, yo le digo una vez estaba yo platicando con alguien y yo le dije, oye, pero ¿por qué no me lo comunicas? Comunícame tu sentir. O sea, no soy tu mamá, no te voy a pegar, no te voy a regañar. O sea, comunícame, Majo, esto no me gusta, esto no lo quiero. O simplemente ahorita no quiero hablar de ese tema. ¿No? Pero no me dejes así, como si yo te fuera a regañar, le dije eso, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención y descubrí eso, porque a mí también me cuesta mucho saberme comunicar con la otra persona, decirle, ¿sabes qué? Esto no lo quiero, ¿no? Me cuesta mucho y fíjate que yo conocí a algunos extranjeros hace poquito y me decían, algo que he notado mucho del mexicano es que no sabe decir que no. Tú le dices, oye, préstame esto, sí. Oye, acompáñame aquí, sí. Oye, esto, sí. No saben decir que no. Y mucho de eso también es como muy cultural, ¿no crees? Sí, es muy cultural, pero yo creo que también hay mucho la idea de que la persona va a cambiar, que la persona va a cambiar sus ideas o que la vas a convencer o que, no sé, hay mucho también esa idea de que eso puede pasar el tiempo y la persona va a cambiar de opinión o va a cambiar su forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, eso también sucede muchísimo y no necesariamente eso es lo que sucede. Y yo creo que por eso, como tú dices, sí hay que tener muy claro desde el principio qué es por eso lo que estamos buscando, porque en el caso también de que tengas que tener una pareja o quieras tener una pareja para que juntos busquen la felicidad, pues también tienen que tener muy claro que están buscando lo mismo, porque eso, sí va a crear con el tiempo también va a crear conflictos, va a crear problemas. Oye, y también eso de las relaciones abiertas, ¿cómo lo ves? Porque también últimamente he visto que se ha florecido mucho de que, porque antes, no, terminaban porque la relación, pues querían buscar o experimentar otros lugares, terminaba en la relación, pero ahora está muy de moda el término de relaciones abiertas. Pero yo creo que esto más que ayudar a la relación afecta emocionalmente a la otra persona, bueno, a ambas personas. Lo que no es correcto es que se asuma que es lo mismo que estar casado, porque no es igual. Si fuera lo mismo, no existirían las dos situaciones ni las dos circunstancias. Y tan no es lo mismo que por eso la persona que decide no casarse lo hace por una razón. No, o sea, y si luego no se casa y dice que es lo mismo, no es cierto. O sea, está mintiendo y se está mintiendo a sí misma. O sea, porque no es lo mismo.
son dos contextos distintos y son dos posturas diferentes. Entonces eso también, yo soy muy clara y muy enfática cuando las personas llegan con esto así como de, porque si estás viviendo en una relación abierta, lo que se busca, lo que se vive, lo que se experimenta en una relación abierta no es para nada lo que se busca, ni lo que se construye, ni lo que se crea en un matrimonio. Son dos cosas distintas, son dos situaciones diferentes. Y no está mal que sean dos situaciones diferentes. O sea, de hecho, es que son dos situaciones distintas. Por eso decides por una o por otra. Si fueran lo mismo, no habrían las dos. ¿Me explico? Entonces, que la gente cuando lo asuma tenga claridad. El detalle es que la mayoría de la gente que se va en estas relaciones abiertas asume que se está yendo a un matrimonio. No, no es lo mismo. Entonces, cuando empiezan los conflictos, empiezan los problemas, empiezan a exigir, empiezan con ciertas situaciones, digo, es que no es un matrimonio. Entonces, el detalle es que sale ahí lo que está viendo la mayoría de las relaciones de pareja. Yo voy a decir algo aquí ahorita, que decidí hace poco como psicóloga, es que ya no quiero darle terapia de pareja a personas que no están casadas. Porque de verdad es súper difícil, o sea, no asumen compromisos, o sea, es más, no asumen el compromiso de la terapia. Y con eso de que cada quien tiene su realidad y cada quien tiene su verdad, o sea, ponerse de acuerdo en algo, o sea, yo me acuerdo que de verdad sufrí un montón hasta que dije, hasta aquí llegué, se acabó, solo si están casados. O sea, porque si estás casado, asumes que hay un compromiso total. Y la realidad es que no estoy diciendo que todas las parejas que estén en unión libre estén así, pero la realidad es que la gran mayoría de las veces no hay un compromiso. Entonces hay mucho sufrimiento. Yo lo que estoy viendo es que las parejas que viven este tipo de relaciones, y lo digo de verdad, están sufriendo mucho más. Si pensaban que iban a sufrir menos y que la gente que estaba casada era la que vivía en el Valle de Lágrimas, resulta que no. Resulta que están sufriendo abandono, están sufriendo maltrato, están sufriendo falta de compromiso. De verdad, yo he tenido pacientes con historias bastante crueles, que yo dije, esto yo no lo he visto, en 30 años no lo había visto en un divorcio. O sea, me explico, cosas de tirar a la gente a la basura, literalmente. O sea, si no, no se trata de eso. Y a veces ya está con hijos, bueno, una serie de situaciones en donde... De hecho, ahorita está sería un muy buen tema, Majo, para el tema del matrimonio, y el tema ese sería muy bueno. Porque ahorita sí hay todo un tema, ¿no? O sea, también del valor que ha perdido el matrimonio, y no solamente estoy hablando del matrimonio religioso, estoy hablando del matrimonio legal, que también ya ha perdido mucho valor en ese sentido, ¿no? Porque ya como compromiso no se está asumiendo, y y hay mucho riesgo, de emocionalmente hablando. Pero sí creo que la gente tiene que tener muy claro que si va a decidir por ese tipo de relación, tiene que tener claridad que no es lo mismo y que se está metiendo en algo para lo que también tiene que estar preparado, porque hay que estar preparado para vivir en una unión libre. Ay, sí, claro, hablemos del matrimonio en otra ocasión que vengas aquí a La Verdad con Majo. Claro que sí, ya lo tengo aquí anotado, luego lo hablamos por interno, no te me vas a escapar, porque sí también sería buenísimo ver eso, todo lo que conlleva el matrimonio, ¿no? Entonces, un punto así clave, porque lo veo en esta sociedad actual, la falta de compromiso y de responsabilidades. Estoy impresionada de cómo la gente no sabe tener responsabilidades y ni siquiera compromisos. Y una de las cosas que me ha volado muchísimo en la cabeza últimamente es la responsabilidad que tenemos nosotros con las emociones hacia los demás. Esa responsabilidad enfática está, pero por el piso. O sea, estoy impresionada que falta mucha responsabilidad en el sentido de esto. Y yo quisiera preguntarte, porque mira, siento que esto es muy, Heidegger, ¿tú crees que la infelicidad será una oportunidad? ¿Puede ser una oportunidad? Yo creo que más que infelicidad, lo que los seres humanos tal vez siempre vamos a vivir es una insatisfacción. Yo, desde mi perspectiva muy personal, yo estoy convencida de que nunca vamos a tener una satisfacción plena, porque estoy convencida de que la felicidad o la satisfacción plena que busca nuestra alma
pues no la vamos a encontrar aquí al 100%. Y siempre vamos a estar en esa búsqueda, es esa misma insatisfacción la que nos está moviendo, la que nos está llevando a buscar, la que nos está llevando a crear, construir, descubrir, ¿no? O sea, la que nos mueve. Entonces, vendría siendo esta infelicidad, vendría siendo, bueno, yo la vería más como entrar en una crisis o una crisis existencial o en una, ¿no? En una cuestión, en donde sí es la oportunidad, claro que es la oportunidad porque es la conciencia de eso, de mis límites, del mismo límite que tiene el mundo material y el mundo hacia lo que a las expectativas que yo me pudiera hacer y lo que realmente me puede ofrecer, porque no me va a ofrecer un mundo material ni este mundo mayormente enfocado hacia la superficialidad, no me va a poder ofrecer algo infinito, que es lo que yo quiero, porque el hombre al buscar la felicidad está buscando, no está buscando cualquier cosa, ¿no? El ser humano está buscando algo que lo satisfaga por completo, que satisfaga algo tan grande como el anhelo de tu corazón. No lo vas a encontrar aquí, no lo vas a encontrar en nada en este mundo. Entonces es más bien una insatisfacción, una inquietud que vas a tener todo el tiempo, que bueno, la vamos a llamar infelicidad, ¿no? Voy a ser infeliz en este sentido. Entonces yo creo que sí es una oportunidad para que hagamos conciencia, que yo creo que eso es lo que está sucediendo ahorita con eso de que dicen que hay un despertar espiritual, ¿no? Porque hay un vacío o se ha vivido con un vacío existencial durante muchísimo tiempo, muy fuerte, sobre todo esta generación actual, y claro que están bajo esa conciencia de ese dolor, de esa insatisfacción o de esa infelicidad, y ahora sí empieza una búsqueda diferente, ¿no? Una búsqueda, no sé si sería decir más profunda, más verdadera, y sí, se puede convertir, claro que es una oportunidad para ir hacia lo que realmente necesitamos, ¿no? Que yo sí veo ahorita a muchos jóvenes y a muchos adultos también más comprometidos a hacer una búsqueda verdadera, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención lo que dijiste, que hay un nuevo despertar, es cierto. Está llamando muchísimo la atención del nuevo despertar espiritual que está surgiendo sobre todo en los jóvenes. Y yo escuchaba a una persona que decía, ¿por qué si ahora tenemos tanta tecnología, tanto avance científico, tanto descubrimiento, la gente quiere volver atrás en la verdadera búsqueda de la identidad espiritual? ¿Por qué hay un despertar espiritual y sobre todo en los jóvenes? Por eso, porque somos conscientes que lo que tenemos no nos hace felices. Somos conscientes. Y más que regresar atrás, es regresar a nuestro origen, rescatar nuestro origen. Porque el origen, y regresando a la filosofía, ese ha sido la búsqueda del sentido de la existencia, es la gran pregunta del $1.000.000. O sea, esa era la pregunta sobre que tiene el corazón del hombre, vamos a decirlo así, ¿no? Que lo tiene ahí. Entonces, rescatar esa pregunta. Yo siempre también le digo a mis pacientes y a las personas, no es lo mismo intentar contestar la pregunta de quién soy a la pregunta de quién quiero ser. Son dos preguntas diferentes. Wow. No es lo mismo asumir que yo ya soy, que hay algo en mí, ¿no? Que yo ya soy, por eso decía, de ir a regresar a ese encuentro con mi naturaleza, o a decir quién quiero ser. No sé, quiero ser un pingüino, quiero ser, ahorita puede ser lo que tú quieras, ¿no? O sea, que más sería una cuestión de, pero la gran pregunta de quién soy, y que rescatemos y que regresemos a rescatar ese origen, esa pregunta, ese sentido, ¿no? Esa búsqueda verdadera del sentido. Pues no es un regresar, más bien es un rescatar, porque esa pregunta y ese sentido se perdió en el camino, o sea, porque nos enfocamos en lo material, nos enfocamos en todo este aspecto material, nos enfocamos en una búsqueda, el progresismo lo que hizo fue eso, ¿no? La ilustración lo que hizo fue prometernos la felicidad en el progreso, y no. Y fíjate que yo hablando con uno de mis maestros de filosofía que se llama Jonathan Ramos, él decía que realmente el progreso es rescatar tus orígenes, no hacerlos a un lado para seguir avanzando, no, que realmente cuando el hombre se desarrolla y avanza hacia su futuro es porque rescata lo que tú dijiste, me encantó eso, su verdadera naturaleza, su verdadera identidad.
Entonces, su cultura, su tradición, todo eso. Él hablaba mucho de regresar a la tradición para poder seguir avanzando. Y eso me llamó muchísimo la atención de lo que dijo. Y yo te quiero preguntar esto. ¿Puede el sufrimiento o la insatisfacción ser un catalizador para el crecimiento personal y la felicidad a largo plazo? Sí, definitivamente sí. Ahorita me hiciste recordar algo que mis alumnos en los talleres de filosofía me decían hace algunos años, que empezaba todo este rollo bastante fuerte de la posmodernidad y de el caos, ¿no? O sea, bueno, la sensación de caos, de que todo era así Y yo siempre les decía, ¿saben qué? Es impresionante, pero en la historia de la humanidad, justo en esos momentos, ¿no? Es cuando viene como un resurgir. Y en la filosofía sí ha sido. En la filosofía cada vez que viene la debacle así, ¿no? O sea, la humanidad empieza a desfallecer, empieza la parte caótica, es cuando resurge algo, ¿me explico? O sea, entonces yo les decía, yo tenía esa esperanza, vamos a decirnos, o sea, como de que algo se estaba, porque además lo que ha impactado después de la ilustración con la posmodernidad es lo rápido que ha sucedido. O sea, lo que llevó siglos en otras etapas de la historia, aquí fue así. O sea, fue tan rápido, o sea, yo no puedo pensar que yo viví la modernidad, la posmodernidad y ahora voy a vivir la otra. O sea, es demasiado, demasiado rápido, ¿no? Entonces, yo creo que más que verlo como una oportunidad, es parte de un proceso, ¿no? O sea, es parte de un proceso y siempre, como decimos, en medio de la oscuridad, son los únicos momentos en donde brilla la luz. Así de sencillo. En los momentos más dolorosos, en los momentos más difíciles, por eso este resurgir que le decimos, ¿no? Que es un resurgir espiritual muy distinto al que tuvieron, no sé, en los 60 o los 70 los hippies. O sea, esto es otra cosa. O sea, aquí estamos hablando más de un vacío totalmente, no sé, más profundo y la mirada tanto de los jóvenes como de las personas ahorita está más dirigida por eso entiendo esta cuestión del regreso, porque está más enfocada hacia Dios, por ejemplo, ¿no? O sea, ya algo mucho más específico, más claro, y y bueno, viéndolo así, yo creo que definitivamente sí, es una oportunidad de resurgir, y eso viéndolo a nivel global, no sé, de humanidad, y también viéndolo de manera personal. De manera personal, cada uno tiene su propio infierno, su propio purgatorio y su propio paraíso también. Entonces, verlo así, también es importante, ¿no? Wow, perfecto, sí, porque muchas veces podemos estar pasando por procesos y sentimos que estamos en el hoyo, pero saber que eso nos va a ayudar a seguir mejorando, a crecer, a desarrollarnos, a una oportunidad, diría Nietzsche, porque él lo veía así, que todo aquello del duelo, la pérdida, lo veía como oportunidades para sacar lo mejor de uno, salir de ese caparazón, ¿no? Y me encantó lo que dijiste. ¿Y qué consejo le darías a alguien que se siente perdido en la búsqueda de la felicidad? Wow, qué pregunta tan difícil. Qué pregunta tan difícil, pero bueno, yo primero, pensaría en no confundir la ausencia de dolor con felicidad. Primero tendríamos que cuestionarnos si estamos buscando evitar el dolor o estamos buscando la felicidad, porque son dos cosas distintas. La mayoría de las veces, a veces evitamos vivir circunstancias, no sé, no quiero casarme, no quiero tener hijos, porque no quiero sufrir. O sea, y bueno, y al final el sufrimiento te lo vas a encontrar en cualquier circunstancia. Esa es una. Otra es, creo que hay que regresar a esta búsqueda del sentido de la vida. O sea, en lugar de preguntarnos qué nos hace felices, mejor preguntarnos cuál es el sentido de mi vida, para qué estoy aquí. Y a mí me encanta que de verdad la gente ahora se esté preguntando eso y que se lo esté preguntando en momentos, no sé, hay gente que me ha dicho, es que ya tengo 40 años y a lo mejor ya es muy tarde para esta pregunta. No, es el momento,
para cada uno es el momento adecuado en el que surja esta pregunta, escúchalo, no la tires a la basura. Y por último, pues el planteamiento de que busquemos la verdad. Nada de que no existe la verdad y que cada quien que busquemos la verdad y que la busquemos en donde esté, independientemente de que sea incómoda, de que nos vaya no, a causar que seamos fieles a eso. Porque el detalle aquí es que creernos eso de que no existe ni la verdad, ni el sentido de la vida, ni nada de eso, yo creo que ya está más que comprobado que eso es mentira. Y porque si nosotros creemos eso y nos lanzamos a la vida con esta postura, pues sí, no vamos a ser felices. Vamos a ser infelices, y no va a haber manera de cómo resolver nuestras vidas y nuestra situación. Ese sería mi consejo. Ay, pues padrísimo consejo. Y fíjate que aquí en los comentarios alguien dice lo siguiente: ¿será que la felicidad existe? Bueno, ¿tú qué contestarías a ello? Sí, sí existe. Sí existe si lo vemos como lo hemos estado platicando durante todo este tiempo, ¿no? Si lo vemos como el resultado del fruto de un proceso de vida. Y vuelvo a la invitación de que por eso tenemos que tener y ser muy cuidadosos con lo que vivimos y cómo vivimos. Y ya también quitarnos la idea de entregarnos al placer y a nuestros deseos, porque eso es demasiado entre hedonista, narcisista y superficial, ¿no? El ser humano, no sé, yo estoy convencida de que fuimos creados para cosas mucho más grandes que solo estarnos pasándola bien. O sea, entonces la felicidad también tiene que ser un concepto mucho más profundo, mucho más verdadero. Y Ahorita que apostar te por estaba eso. escuchando, realmente la felicidad no puede ir de la mano del deseo y las complacencias, porque realmente es lo contrario de la voluntad, porque la voluntad sí busca el bien para el hombre, y el bien para el hombre, como bien decía Aristóteles, es en la búsqueda de la felicidad, es llegar a la felicidad, como el estado máximo, pleno del hombre sería siempre feliz, por decir así, estar siempre pensando, decía Aristóteles. Entonces, sí, o Yo sea, hace muchos años yo le dije algo a mis hijos, que esto va, si hay papás aquí en la audiencia, porque los papás últimamente se han puesto como objetivo que su objetivo en la vida es que sus hijos sean felices. ¿Y saben qué? Si se ponen ese objetivo, si los padres nos ponemos ese objetivo, vamos a fracasar. Vamos a fracasar porque es una pretensión bastante fuerte asumir que yo me voy a encargar de que mi hijo no sufra y que sea feliz. Si hablamos de que le voy a evitar los sufrimientos a mis hijos, que es lo que generalmente actualmente hacemos los padres. Y yo hace muchos años le dije a mi hija, mi objetivo en la vida ya me quedó claro que no es intentar que seas feliz, porque si yo me pongo ese objetivo, entre que voy a fracasar y me voy a frustrar, y tú también, ¿no? Pero aprender a vivir, aprender a enfrentar la vida, aprender, no sé, ese sería un objetivo mucho más real, mucho más cercano a la naturaleza de lo que nosotros somos, ¿no? Porque igual también este planteamiento de que venimos a este mundo a ser felices, ¿eso en dónde lo dice? Yo así como que digo, ¿en dónde dice eso de que venimos a este mundo a ser felices? O sea, yo pensaba que veníamos a vivir, pero que venimos a ser felices, ¿en dónde? O sea, sí me explico, y la gente lo a repite, no, sobrevivir, nosotros Sergio. venimos a no sufrir, a ser felices, y yo, pues, ¿en dónde? ¿Dónde dice eso, no? Pero volvemos al punto de qué es lo que estás entendiendo por felicidad, ¿sí? Entonces, porque si al final la felicidad va a ser eso, al menos a los que somos papás, evitarle a nuestros hijos sufrimientos, no dejar que se esfuercen, quitarles el sacrificio, quitarles los conflictos. De verdad es que eso también ya vi, muchos papás ahora están viviendo las consecuencias de que eso tampoco resultó, ¿no? O sea, le di todo, ¿por qué si le di todo y todo fue, no es feliz? Y yo, tendríamos que regresar al tema de para usted qué fue darle todo. O sea, ¿no? Y volvemos otra vez a cuestionarnos qué entienden los padres en la actualidad por felicidad.
para sus hijos, ¿no? No sé, darles cosas materiales, evitarles el sufrimiento, pero al final de cuentas los hijos actualmente carecen de lo mismo, no tienen tiempo con los padres, no tienen buenas relaciones, en su vida espiritual no está, ¿no? Y así vamos en un círculo que parece que seguimos Viciosos. repitiendo los mismos errores. Y algo que me llamó muchísimo la atención que hace la referencia hacia los padres que para ellos ser felices es de que vean a sus hijos desarrollados, estás poniendo tu felicidad en un tercero. Peligrosísimo. Estás poniendo tu felicidad y tu plenitud y tu virtud y tus anhelos de florecimiento para encontrarte a ti mismo en un tercero, en el desarrollo de un tercero. Y tú como hijo estarías poniendo tu felicidad en lo que haga tu papá por ti. O sea, estaríamos perdidos, o sea, totalmente, ¿no? De hecho, ahorita pues entiendo que esa es la frustración de muchos hijos, de pues mis papás no me dieron lo que yo necesitaba, lo que yo merecía, lo que yo... Y ese es un tema, porque al final de cuentas también es quitar en gran parte la responsabilidad que ahora nos corresponde a nosotros, ¿no? Que eso antes los papás y los hijos lo teníamos muy claro, ¿no? O sea, es así como que mis papás ya hicieron su parte, ahora me toca la mía, pero ahora no, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, este es una pequeña diferencia, que no es tan pequeña, que realmente hace una gran diferencia en cómo vamos a vivir, al menos la felicidad como padres y como hijos. Sí, y sobre todo lo que entendemos por felicidad, porque una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es de que si tú piensas que la felicidad es evitar lo malo o el sufrimiento, uy, estás buscando algo que realmente nunca te va a llevar a la felicidad, solamente a un placebo momentáneo. Sí. Y una de las cuestiones, no sé, que terminaría yo también con esto, ¿no? Que yo como psicóloga estoy viendo, si yo pensara en qué es lo que hace más infelices o lo que no está haciendo felices a las personas en la actualidad, mucho tiene que ver el descuido de su aspecto espiritual. El aspecto espiritual en la vida, las personas lo tienen extremadamente descuidado. Sobre todo porque para la gente entiende espiritualidad como una cuestión de, no sé, pintar mandalas, conectarse con el universo, me explico, hacer yoga, y entonces mi aspecto espiritual, y yo, no, ese no es el aspecto espiritual. Entonces, la espiritualidad es muy importante porque todo esto de lo que estamos hablando, la felicidad, la búsqueda del sentido, el significado de la vida, es un aspecto existencial espiritual. Y esto no tiene nada que ver ni con la ciencia, ni con las cosas materiales. Es más, me atrevo a decir que ni los psicólogos les van a poder ayudar en esto. Entonces, esto es importante porque las personas no están tomando en cuenta este aspecto de sus vidas y para los que somos papás tampoco. Entonces, aquí si vamos a ir hacia búsqueda de la felicidad, tiene que ser realmente desde un enfoque totalmente integral del ser humano, ¿no? O desde su propia naturaleza. Desde su propia naturaleza, retomando lo que somos en origen. Sí. Qué hermosa reflexión nos acabas de decir. Oye, mi querida Mariluz, ya llegamos a la conclusión de nuestra entrevista del día de hoy. No sé si me dejas invitar a la gente. Hay gente que quiere subir para hacerte alguna pregunta. ¿Te parece bien? ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, a ver si sube. Ahí está. A ti te voy a poner en grande porque a ti te van a preguntar. Y yo no sé nada. Hola, Mati, ¿cómo estás? Bienvenido al panel. Hola Majo, ¿cómo están? Buenas noches, licenciada, buenas noches. Saludos a todos los espectadores y seguidores. Bien, estuve atento, nada más que ahorita un dedazo me hizo salirme, pero estoy escuchando atento, muchas gracias. Mi pregunta sería, ¿en qué y en quién y cómo consiste la verdadera felicidad? ¿En qué o en quién? Bueno, puede ser opcional. A lo mejor quise enlazarlas, pero podríamos decir primero en qué y después en quién.
pues si yo tuviera que contestar en qué, sería en qué pondría mi felicidad o en qué consistiría la felicidad, en una búsqueda sincera, en una búsqueda honesta de lo que realmente necesita mi corazón o necesita mi humanidad, y entonces ahí ya llegaría el quién, ¿no? O el que sería Cristo, que sería Dios. Dios sería la satisfacción completa, ¿no? De esa búsqueda, que es básicamente lo que necesitaría mi corazón. Sí, entiendo. Eso me lleva a la plenitud, ¿cierto? ¿Sí? Bien, bien, bien. Ese era Porque mi... lo que el corazón está buscando, lo que el ser humano busca, y eso por eso sí es importante definir el concepto de felicidad, ¿sí? Y porque sería la satisfacción completa y plena de lo que busca el corazón del hombre. Y el corazón del hombre no está buscando cositas insignificantes y pasajeras. El corazón del hombre quiere una plenitud. Y cuando hablamos de una plenitud absoluta, hablamos de una felicidad absoluta, pues realmente es el absoluto. Y pues es Dios. Por eso hablaba yo de algo infinito, ¿no? De estas cosas finitas y materiales, no nos van a dar esa felicidad si realmente estamos buscando una felicidad plena. Pero tendríamos que ser muy honestos, primero que nada, y de que eso es lo que realmente necesita mi corazón, ¿no? O sea, lo que necesito yo como persona. Ya está, muchas gracias, licenciada. Gracias, Majo. Muchísimas gracias a ti, mi querido Mati, pero antes de que te bajes, invita a la audiencia para el día de mañana y explícanos qué tema vamos a hablar en Cafmora. Oh, bueno, gracias y aprovechando, muchas gracias. Yo soy Matías Santiago, yo vivo en la ciudad episcopal de Santiago de Querétaro, en México. Soy catequista, un simple catequista. Y el día de mañana, a las 10 de la mañana, Majo, su servidor, Majo, Trovis Rodríguez, que es un apologeta católico, y su servidor vamos a estar compartiendo el tema de la Santísima Trinidad, que es el misterio más grande, pero a la vez el más bello de los misterios de todo lo que es la cristología, de todo lo que es la teología, etcétera. Entonces los invitamos a las 10 de la mañana por el canal de CAF Mora. Están invitados todos, absolutamente todos, todos, absolutamente todos. Gracias. Muchísimas gracias a ti, mi querido Mati, y también usted está invitada, mi querida Mariluz, para que el día de mañana nos esté acompañando ahí y nos escuche referente al tema de la Trinidad que vamos a estar dando en el canal de CAF Mora. Mañana a las 10 a.m. hora México. Pues no sé si quieras hacer otra pregunta, mi querido Mati, o deseas seguir escuchándonos. Bueno, nada más invitar a los que gusten subir. Por ahí veía un amigo que estaba escribiendo y pues le invitamos a que suba. Sería bueno también alguna pregunta al respecto. Estaría genial. Nos gustaría, bueno, a mí me gustaría escuchar otro tipo de preguntas. Puede ser algunas cosas que a lo mejor no estén de acuerdo o no hayan quedado claras. Sería bueno también, aprovechando ahorita que está la licenciada Mariluz, sería interesante. eh, Quizá, ¿por qué no? Saber otras posturas en base a una pregunta, sería interesante. Y también la respuesta. Digo, no implica que yo no esté, vamos, el que yo esté de acuerdo en desacuerdo, pues bueno, espérame. El hecho de que yo no esté de acuerdo con algo o alguien no significa que no pueda hacer una pregunta. Entonces, pues adelante, los que gusten subir, manden la solicitud o digan yo y lo subo, no hay problema. Y no, es todo de mi parte. Muchas gracias. Al contrario, mi querido Matías, muchísimas gracias por subir y saludar a la psicóloga, psicólogo filósofa, me cuesta un poco el término, pero me encanta y me fascina. Y te voy a bajar para que a ver si alguien se anima a subir. Algo más que... Perdón, dime. No, sí, bájame para no contar los puntos. Sí, tus 0 puntos. ¿Algo más que nos quieras compartir sobre la felicidad? Sobre la búsqueda de la felicidad. Pues yo creo que a lo mejor enfatizar esta parte de que realmente sí cuestionarnos más, que estamos demasiado enfocados en cuestiones muy superficiales, ¿no? Materiales. Que vamos olvidando lo esencial nuevamente, y que ahora
yo siempre digo que, y lo digo como psicóloga, ¿no? Con anterioridad los padres, las familias educaban pues básicamente con la premisa de la naturaleza humana y asumimos que cometieron muchos errores, pero la realidad es que yo creo que había mucha claridad con respecto a algunas cuestiones esenciales, ¿no? Y ahorita estamos en un riesgo bastante grande de la superficialidad. Entonces, cuando se habla de felicidad, la gran mayoría de las veces se habla mucho de cuestiones materiales. Se habla de éxito, de tener, cuando se habla de calidad de vida, se habla de dinero, se habla de que yo le voy a dar a mi hijo el último iPhone, yo me voy a encargar de que, ¿no? O sea, este tipo, como que la felicidad enfocada mucho en una cuestión material. Yo creo que ya, eso ya se tiene, de verdad se tiene que acabar porque esta es la generación más consumista de la historia. La cantidad de cosas que se consumen en función de vacíos que tenemos para satisfacer esta felicidad que estamos buscando, ¿no? Pero ¿en dónde la estamos buscando? Y es una felicidad que no, vamos a decir, es un vacío que no tiene fin, porque el hecho del consumismo es precisamente eso, que no se acabe ese vacío, pero bueno. Más bien que cuando ya llenaste ese vacío, lo vuelves, bueno, porque sigues vacío, vuelvas a consumir algo y luego vuelvas a consumir algo y luego vuelvas a consumir algo y la cuestión es de que nunca dejas de consumir nada. Entonces, bueno, aquí tenemos a mi querida Mari. Hola, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Bienvenida al panel. ¿Deseas hacerle una pregunta a nuestra querida invitada Mariluz? Hola, muy buenas noches a las dos. Buenas noches a Majo, a la psicóloga Mariluz. Muchísimas gracias por este espacio tan, tan ameno y tan lleno de cosas muy interesantes. La verdad me pareció muy interesante, pues he escuchado a la psicóloga Mariluz ya en algunos live y me ha parecido pues muy interesante las aportaciones que da desde su profesión y desde su también su parte espiritual. Me presento, mi nombre es Mariana, soy católica de Colombia, la ciudad de Manizales, em, y tenía una pregunta para la psicóloga y es, em, me parece pues muy interesante que tú como psicóloga tengas como esa idea como o esa base filosófica y católica religiosa y quisiera que nos compartieras como un poco qué piensas tú eh, sobre este tema pues que se habla como de tanto hoy en día de la depresión, de la ansiedad, pero con tu base pues como católica me gustaría como saber un poco ese enfoque, que hablaras un poco sobre ese tema. Muchísimas gracias, Majito, por la oportunidad y Dios las bendiga a las dos. Gracias a ti, preciosa. Vamos a escuchar la respuesta. Bueno, yo estoy convencida como psicóloga que en la depresión y en la ansiedad, que de hecho la ansiedad puede ser como un síntoma de la depresión o puede ser una afectación individual, ¿no? Pero en la gran mayoría de los trastornos, realmente lo que se enferma y sobre todo en la actualidad y lo digo porque hace más de 30 años que soy psicóloga, entonces sí he visto un cambio, ¿no? O, en lo que ha pasado con la salud mental y la salud emocional. Y yo pienso y he visto y confirmo que lo que se enferma es el alma. El alma es ahorita lo que la mayoría de las personas tenemos y que tienen es una crisis, lo que le llamamos una crisis existencial, como un vacío existencial, este conflicto, repito, de lo que llamaba Majo como esta insatisfacción o esta infelicidad, que de alguna manera lleva a las personas a sentirse vacías, a sentir que no se están trabajando y que lo que trabajan no les satisface, no les llena, hay una totalmente, no sé, por eso hablaba yo de esta cuestión espiritual que está totalmente, como no es algo que las personas estén tomando en cuenta dentro de su propia, de su propia búsqueda de la felicidad o de lo que estamos haciendo con nuestra vida. Entonces,
La depresión tiene muchísimo, la depresión tiene de base la pérdida de sentido de la vida. No hay, esa no, lo que la persona está sintiendo es, y además la depresión actualmente, Majo, es muy, lo que le llaman como una depresión funcional. O sea, la persona está funcionando, pero como un zombie, ¿no? La persona se levanta, va a trabajar, hace sus cosas, ¿no? Atiende a sus hijos, y está como pero como en automático, como si no hubiera, ¿no? De hecho, esa idea de la depresión que la gente tiene de la persona tirada en su cama sin bañarse durante un mes, bueno, eso ya cambió porque ahora la persona, de hecho, por eso cuando las personas toman decisiones radicales ante sus depresiones, la gente se sorprende mucho porque pues dice, yo lo vi, ¿no? Vino a trabajar, yo lo vi, estaba muy bien, se veía bien, pero la persona estaba pasando por una depresión. O sea, no se ve, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando ahí? O sea, hay algo más profundo. Entonces, a veces cuando las personas entran en este proceso y quieres además hacerlos reflexionar con respecto a qué está pasando en su vida, porque de verdad la gente, lo voy a decir así, está obsesionada con el tema del trabajo, entonces tienen rutinas de trabajo, de vida, a veces decimos, es que es la necesidad, pero a veces en realidad es más que solo una necesidad la cuestión económica, ¿no? Entonces estamos hablando de rutinas de trabajo, de vida, o sea, donde no hay descanso, o sea, la gente está agotada emocionalmente, físicamente y espiritualmente, ¿no? Entonces, pues eso va a desembocar en una depresión, en ese vacío, en donde la persona está en como el hámster que está dando vueltas y es un cansancio bastante fuerte, ¿no? Entonces, mucho va por ahí y por eso yo creo que sí es importante que tomemos en cuenta este aspecto de manera muy personal y insisto mucho en los papás, en los que son papás, porque tenemos una gran responsabilidad, porque los hijos actualmente sí están en medio de este vacío tan profundo de un entorno que es muy materialista, que es muy consumista, entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso porque estamos demasiado enfocados en ello, perdiendo de vista pues cosas esenciales, ¿no? No sé si esto contesta un poco a tu pregunta, Mari. Muchísimas gracias pues ahí por esa respuesta. Y tenía otra pregunta, qué pena que soy un poquito preguntona. Ya como enfocándome más hacia el último tema que estaban tratando sobre las parejas, ¿cierto? Y las relaciones de pareja. Me pareció muy interesante pues lo que hablabas como se me fue la palabra, pero me pareció muy interesante pues que en muchas ocasiones es complejo porque yo tengo pues una pareja y es complejo que digamos en el noviazgo uno muchas veces, o en mi caso me ha pasado, hablo desde mi punto personal, uno quiere asistir a terapia con la pareja y es muy complejo pues como que la otra persona piense lo mismo. No sé qué piensas de eso, por qué está pasando eso actualmente. Me pareció un tema bastante bueno porque lo puedan como ampliar en otras oportunidades o si me puedes dar la respuesta estaría perfecto. Muchísimas gracias, eso es todo. Hasta aquí llega mi intervención. Muchísimas gracias. Ah, es que si tenemos que hacer un tema de parejas, Majo, ese estaría buenísimo, buenísimo. Ahorita que viene el mes del amor, podemos hacer un live o sea, con el tema del amor. Pero así rapidísimo, hay un consejo que yo siempre les doy a las parejas y a las familias. Lo ideal sería siempre que en la terapia acuda la pareja, o sea, los dos juntos. Pero con uno de la pareja que vaya a terapia, cosas tienen que suceder en esa relación. ¿Sabes, Rico? O sea, lo ideal sería que los dos vayan a terapia, pero con uno de los dos que vaya a terapia, las cosas se empiezan a mover. Lo mismo pasa en un sistema familiar, que lo ideal sería toda la familia en la terapia. No va a suceder, pero con uno de la familia que vaya a terapia, ¿no? O sea, es que se empiezan a mover las cosas, Mari. Eso de verdad se los garantizo, se los garantizo.
no sientan o no vean que porque su pareja no quiso ir a terapia, ustedes no vayan. Vayan a terapia. Porque de hecho los procesos de terapia de pareja, lo ideal, no solamente es hacer procesos juntos, sino hacer procesos individuales. Entonces, eso es un consejo que yo les doy tanto a las familias como a las parejas. Con uno que vaya, empiezan a suceder cosas. Y va a pasar Vale, lo que tenga que pasar. ¿y tú qué libro nos pudieras recomendar, digamos, a nosotros como jóvenes, que somos jóvenes, pudiéramos leer como de parejas? Porque he intentado hacer este ejercicio con él muchas veces y ha sido un poco complejo. No sé por qué nos has metido como la cultura, como que la psicología es para la gente que está mal, que la gente que se le corrió el tornillo, o así pues como lo hablamos acá en Colombia. Entonces, no sé qué libro me puedes recomendar como que leamos en pareja y que pues nos pueda servir como a ambos. Wow, un libro. Ay, tengo uno muy bueno. Uno de Lewis, Los Cuatro Amores. Este libro, de verdad, buenísimo. Es de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Se llama Los Cuatro Amores. De hecho, lo pueden encontrar en PDF en internet. Ahí lo buscas y lo puedes encontrar porque es un libro muy, ¿cómo se llama? Muy fácil de encontrar y es un libro buenísimo. Los Cuatro Amores. Qué libro tan bonito. Habla de 4 tipos de amor y hay un capítulo en particular que ese es el que estaría como dedicado a las parejas, ¿verdad? Que es cuando habla del eros, que es el amor de pareja, ¿no? Un capítulo bellísimo, el capítulo 5. Este libro, Mari. Y ya si quieren otro libro así también muy bello que habla sobre el matrimonio, es un libro de Juan Pablo II, que se llama El taller del orfebre. Es una novela, o sea, de hecho es una obra de teatro, que es una novela bellísima que escribió el Papa Juan Pablo, que se las recomiendo de verdad, son 3 historias de amor. Está bellísimo, tienen que leer ese libro. Se llama El taller del orfebre. Un libro bellísimo. Son 2 libros que yo creo que todas las parejas deberían de leer, pero este de Los Cuatro Amores, Mari, consíguelo y léanlo. Es muy, muy bueno. Les va a encantar y les va a ayudar muchísimo, muchísimo. Vale, muchísimas gracias, Mariluz, y muchísimas gracias, Majito Hermosa. A las dos, Dios me las bendiga y gracias por el espacio. Gracias a ti, preciosa, te bajo. Muchísimas gracias por tu intervención. Ahí está. Oye, si tenemos que hablar sobre el amor de pareja, el amor de familia, el amor a los hijos, sí, ese sería un tema muy interesante. Muy buenas noches a todos los que se están incorporando, nos están saludando. Les recuerdo que el día de hoy estuvo con nosotros la psicofilósofa Mariluz Barrera. Estuvimos hablando sobre la búsqueda de la felicidad. Y bueno, desafortunadamente hemos llegado al final del episodio. No sé si alguien más quiera subir. ¿Algo más que nos quieras comentar, mi querida Mariluz? Pues que agradezco muchísimo la invitación, Majo. Creo que es un tema de la felicidad muy bonito y sobre todo, si se van dando cuenta, es como que va tocando y se va dirigiendo a diferentes aspectos. Lo disfruté muchísimo, espero que les haya gustado, que les haya satisfecho a todos y bueno. Aquí acaba de subir alguien más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres, mi querido Marcos Herreas. ¿Alguna pregunta que le quieras realizar a nuestra querida psicofilósofa Mariluz Barrera? Sí, ¿cómo están? Buenas noches, Dios los bendiga. Igualmente. Pues yo tengo un concepto, por supuesto, vamos a poner ejemplo. Yo tengo un concepto de que la psicología enseña la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, pero lograr esa práctica, en mi punto, ha surgido entre la ciencia y la fe. Entonces, complementando los 2 puntos, entonces he logrado un gran avance en a dominar la inteligencia emocional. ¿Qué opinas tú a base de eso entre la ciencia y la fe? Ese es el concepto que yo llevo.
¿ok? Bueno, en sí, la inteligencia emocional más bien es como una corriente que surge de la psicología. Eh, no es tanto como que la psicología se enfoque al área de la inteligencia emocional, más bien la psicología nos va a ayudar, no sé, a conocer nuestras emociones, a tratar de entender cómo funcionan nuestras emociones, pero la inteligencia emocional como tal no es un área de la psicología. Eso sí es importante porque de hecho más bien es como una corriente que surgió, se puso muy de moda de hecho esto de la inteligencia emocional y y esto que me dices de la combinación de la ciencia con la fe es muy importante porque la psicología, como decía yo hace un momento, nos ayuda a entender muchas cuestiones de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes, de nuestro desarrollo humano, este, pero hay un problema que tiene la psicología y yo por eso estudié filosofía y de la filosofía pues llegué a la teología, porque la psicología no, la ciencia no va a resolver cuestiones existenciales. Y yo una de las cosas que me encontraba con mis pacientes era que sus problemas y sus trastornos no eran psíquicos como tal, ¿no? O sea, sino que más bien eran cuestiones existenciales. Y ahí es donde la psicología no tiene las respuestas, ¿sí? Es lo que Víctor Frank llamaba problemas metaclínicos, decía, porque van a más allá de lo clínico. Y entonces Víctor Frank decía, pues ahí es donde van a tener que ir con un pastor, con un sacerdote, porque el psiquiatra y el psicólogo eso no lo van a poder resolver. Así que esto que comentas, Marco, es muy importante y también a las personas que son creyentes, que son católicas, que son cristianas, también es muy importante que su psicólogo, su terapeuta, de veras, sí es muy difícil a veces cuando es un psicólogo que es ateo o cuando es un psicólogo que no es creyente, porque me ha tocado y me ha pasado que tengo pacientes o he tenido pacientes que sí entra en un conflicto, ¿sí? Hasta los psiquiatras, entonces también yo he llegado a la conclusión de que sí es importante que si tenemos estas creencias, si nosotros somos católicos, somos creyentes, sí puede haber un conflicto porque el enfoque psicológico que pueden tener estos psicólogos es totalmente relativista, más enfocado hacia el constructivismo, hacia el posmodernismo. Entonces, tener también ese cuidado, porque como decía Marco, si hay una conexión entre este tema de la fe y la ciencia, pues esa ciencia también tiene que estar fundamentada con la fe. Y se van a encontrar con muchos psicólogos en la actualidad que no son católicos, que no son creyentes y a veces no son tan objetivos, ¿no? Entonces Te sí hago un tener comentario. ese cuidado. Te hago un comentario. Por supuesto, una vez me sucedió a mí, me encontré con dos psicólogos, no al mismo tiempo, obviamente. Y entonces, cuando me pidieron consejos de ellos a mí, y entonces, pero yo digo, pero tú eres el psicólogo, tú tienes que estarme aconsejando a mí. Y Eso, entonces, por bueno. eso, entonces ellos eran solo ciencia, solo teoría. Entonces te hacía, por eso hacía la pregunta, entonces por eso le complementaba y esto quería compartir contigo. Entonces, entonces yo como creyente, yo como quizás me gusta mucho leer psicología, ¿sí? Términos de diferentes psicologías. Entonces llego al punto donde ellos me piden consejos, dicen, no, es que tú tienes algo diferente que yo no tengo. Entonces ahora yo necesito tu opinión, ahora necesito tu concepto. Entonces ahí entonces yo sacaba esta conclusión de que va de la mano el complemento de la ciencia y la fe. O sea, me Sí, daba a redactar eso. sí. Y la mayoría de los psicólogos no tenemos formación tampoco con respecto a cuestiones ni religiosas ni espirituales, porque nuestra formación no es algo que se tome en cuenta. O sea, entonces esto también es importante porque, pues, tienes razón. Por eso les digo que este complemento sí es esencial o que en ese caso sea un psicólogo, sea un terapeuta que realmente sí lo tenga, ¿no? Porque sería pues algo mucho más completo, mucho más integral también.
Claro, lo que ahora me estoy comenzando a leer, lo que es la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Entonces, lo que él quiere separar el relativismo. Él no quiere que caigamos en el relativismo. Entonces está muy constructivo también, es un punto así. Yo sé que tú lees mucho, lo puedes leer, o si no, a lo mejor ya lo leíste, pero es muy bonito, sabes que está un poquito caro el libro, pero sabes que fue de maravilla. Ujú. Y gracias por tu respuesta, de verdad, eso es lo que quería compartir, pues adelante, crecimiento, desarrollo en la fe, desarrollo en la ciencia, porque pues las dos nos llevan de la mano, ¿no? Que Dios les Sí. bendiga y pues adelante. Espero que pueda compartir en otro momento con ustedes porque es el tema que más hablo, porque más me enfoco en la consejería, me enfoco en la consejería práctica, me enfoco en la vida real. Y esta es la parte fundamental que es mi mandato del regalo de Dios. Ajá. Cuídense mucho y ya saben, estamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Marcos. Te bajo para que nos puedas seguir escuchando desde la parte de abajo. Muchísimas gracias por tu intervención. ¿Algo más que nos quieras compartir, mi querida Mariluz, antes de irte? Pues nada, solo agradecerte, Majo, pues también que me sigan en mis redes, ¿no? Estoy aquí en TikTok, últimamente he estado colando en los en vivos de Matías, se hayan dado de colada. Esta ha sido una semana muy intensa de entrenamiento, le digo a Matías, que lo he disfrutado muchísimo. Bueno, si tienen Facebook, también ando por ahí en Facebook, en la página de mi biblioteca, El Gato de Alicia, el hogar de la psicofilosofía, así se llama. Y bueno, pues te agradezco muchísimo esta invitación, lo disfruté mucho y espero que les haya gustado a todos y que haya sido muy satisfactorio. Muchísimas gracias, mi querida Mariluz. Muchísimas gracias. Esta es tu casa, tu espacio. Cuando gustes, aquí eres totalmente bienvenida. Te invito que el día de mañana, y no solamente a ti, sino a todas las personas que nos están escuchando y oyendo el día de hoy, que el día de mañana en CAF Mora voy a estar ahí con mi querido Matías y Troy Rodríguez, dando el espacio para la Trinidad. Vamos a estar hablando sobre la postura de la Trinidad y por qué es la más lógica y coherente. Y aunque no se encuentre la palabra Trinidad como tal en la Biblia, es un dogma totalmente aceptable. ¿Algo que nos quieras decir antes de bajarte, mi querida Mariluz? Pues que no le teman a la filosofía. Que no le teman al amor. Que no le teman al amor y que, pues, que si les dicen que no existe la felicidad o que cada quien tiene su concepto de felicidad, no lo crean así. Que sí existe la felicidad y hay que buscarla. Muchísimas gracias, mi querida Mariluz. Te bajo. Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista el día de hoy conmigo aquí en La Verdad con Majo. Muchísimas gracias a todas esas personas que estuvieron aquí el día de hoy conmigo y que estuvieron desde el inicio de la transmisión. Muchísimas gracias, mi querido Matías, por el apoyo y ayuda de los comentarios y la moderación. Como siempre, todo un caballero, todo dispuesto a querer ayudar a tu querida hermana Mari José. Y recuerden que si no me siguen, síganme por favor. Mis redes sociales son Majo Majito Hermosa. Y les recordamos que el tema del día de hoy fue en búsqueda de la felicidad. Es el fin supremo y último de la vida humana, no es un estado pasivo, sino una actividad del alma conforme a la virtud. Alguien por ahí en los comentarios puso que la virtud, el hombre virtuoso es el que realmente llega a la felicidad. Y decía nuestro querido filósofo Aristóteles, el filósofo, que la felicidad como un fin en sí mismo. No es medio para otra cosa, sino para llegar a sí misma, a su plenitud. Y la importancia de la virtud. Recuerden que Aristóteles decía que era el florecimiento para encontrarnos a nosotros mismos. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Recuerden, mi nombre es Majo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Los quiero. Les mando un besito. Chao, chao. Nos vemos mañana en CAF Mora. Bye, bye.